tenemos en presencia a nuestra columnista de psicología social, la señora... ¿Qué? Tenés que ponerle el feliz cumpleaños. ¡Ay! Listo. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. No porque cumpla años, Sí. que de hecho no sabemos cuándo cumple años, pero sino porque hace un año que visita estos estudios. ¿Sí? Ah, mirá. Justo me estaba contando. Mira. Qué bueno. Hace bastante ya, Jasmine. Sí, ¿Qué buen me día, ¿cómo contás? andan? El otro día me acordaba que la primera vez que vine, o sea, no vine el 10 de septiembre del año pasado, pero sí vine unos días después, o unos días antes, no me acuerdo bien la fecha, pero a contar sobre suicidio porque era en la semanita y hoy es La el día... primera. Mirá Claro. con qué temita arrancamos. Sí, con qué temita, ¿no? Nunca nos andamos con chiquitas acá. ¿Y hoy es el día de qué? El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Ah. Y con ese tema fue el primero que yo vine. Ah, Ahí va. mira. Así Claro, por que la fecha. justo en estas fechas está haciendo un año. No sé si ya hizo, si está por... Mira, te lo Por voy a, ser, pero no. lo voy a buscar. Mientras charlamos yo busco. Sí. Y bueno, trajiste otro tema también, medio de que le pega un poco de costado ahí, Sí. ¿no? El tema de los duelos. Sí, sí, muy relacionado. No sé cómo querés arrancar, porque te estaba por preguntar cómo se define un duelo. Bueno, pero- sí, podemos arrancar por la definición, creo que es para no, que... no es un duelo de espadas. No. Estamos hablando de el proceso de atravesar una pérdida significativa en donde el duelo va a ser ese proceso donde yo me adapto a esta nueva realidad sin eso que justamente perdí. Esa es la definición básica y general de duelo. El proceso de adaptación a esta nueva realidad en donde justamente tengo que sobrellevar esta pérdida y también seguir adelante, seguir caminando, ¿no? Seguir viviendo, en este caso. Y lo más interesante de los duelos es que, o sea, la emoción predominante en los duelos es la tristeza. Y esta emoción creo que es una de mis favoritas, pero no por... que me acuerdo que lo dije esto una vez en una escuela y los chicos, los adolescentes, ¿qué le pasa a la profe? Está re triste, ¿no? Pero en realidad es porque la tristeza es muy necesaria para nuestra vida. Todas las emociones lo son, pero la tristeza es justamente en la que nosotros resignificamos cómo estamos viviendo y a partir de eso creamos nuevas normas de vivencia, nuevos pensamientos, cambiamos las cosas, nos adaptamos justamente a esa realidad. Entonces en el duelo la emoción que va a predominar más es justamente la tristeza. Y bueno, y el duelo implica eso, es un proceso que comienza con la pérdida de algo. Y acá es donde la pérdida pueden ser millones. Estamos como acostumbrados a decir, bueno, el duelo de alguien que falleció, alguien que perdí, que no está más en esta tierra, pero la realidad es que atravesamos duelos de un montón de cosas. Porque justamente se trata de eso, es el proceso de adaptación a una nueva realidad con algo que yo perdí. Pensaba en duelos laborales, ponerle mucha gente que Sí. se jubila y que pasó muchos años en un determinado trabajo, Sí. también tiene un Conozco duelo casos. ahí. Sí. Sí, duelos laborales, duelos de mudanzas, duelos de Sí, de- terminar con una pareja, de perder el contacto con una amistad también. Hay un montón, ¿no? Hay un montón de duelos, personas que se van a vivir al exterior muy lejos, ¿no? Porque estamos hablando, por ejemplo, del duelo de alguien que se muda de una casa a otra y pierde esa casa en la que vivió tantos años y que fue súper significativa, por decirlo, ¿no? Ya sea porque alquila o lo que fuere, pero que esa casa implica un montón de momentos vividos en familia, lo que fuere, y ahora parece que no estuvieran más, ¿no? Entonces ahí también hay un duelo, pero también hay duelos cuando te tenés que ir a otro lugar, a otra cultura. Por eso es un proceso de adaptación. En donde yo me tengo que
justamente adaptar a esta nueva realidad sin ese objeto de amor, ¿no? Que perdí. Ese objeto de amor que perdí. Y ¿puede haber un duelo de algo negativo? sí. Digo, porque estás hablando de algo de amor, de algo que uno estimaba, digamos, pero puede haber un duelo de algo... No, perdiste algo negativo, digamos. ¿Hay un duelo ahí o no? Bueno, justamente con el tema del objeto de amor, por ahí no quiere decir que uno esté, ¿cómo lo digo?, enamorado del objeto, pero sí que tiene un cierto afecto, Claro. ¿no? Porque, qué sé yo, uno no se enamora de una casa, creo. Un apego. Un apego. Entonces, quizá vos decís, la casa era diminuta, ya no entrábamos, era no sé qué, pero me mudé y todavía y me cuesta adaptarme a este nuevo hogar, que es mucho más lindo, que me sirve, que se adapta a lo que tengo que hacer ahora, y en donde estaba viviendo antes era totalmente negativo, pero yo tengo un afecto hacia eso. Claro. Pero ahora no se me está ocurriendo ningún ejemplo en particular con lo que vos me comentaste. Pero tiene que ver con el cambio, digamos. Tiene que ver con el cambio, sí, con adaptarse a una nueva realidad en donde va a haber cosas de mí que perdí, ¿no? Claro. Y eso es re importante también, porque uno siente que cuando pierde algo, pierde una parte de sí mismo. Y ahí es donde entra la tristeza. La tristeza aparece cuando yo siento que algo perdí, que algo que es significativo para mí o que tiene mucha importancia. Puede ser una pavada. Y esto se ve mucho por ahí en los niños, no sé si lo han notado, o sea, ellos son mucho más transparentes con sus emociones. Entonces ellos capaz que perdieron algo muy insignificativo para nosotros como adultos, lo vemos, pero que para ellos era súper necesario para su vida, y vos decís, puedo comprar otro acá a la vuelta, y para ellos era ese, ¿no? Y ahí se ve esa relación que forjaron con el objeto, o con la persona, o con lo que fuera. Y cuando eso no está, yo siento que perdí una parte de eso, porque estaba yo involucrada, ya sea con esta persona, con este objeto, con esta situación. Sí, son conexiones, ¿no? Exacto, sí, sí. ¿Cuánto dura un duelo? ¿O cuánto debería durar un duelo? Bien, qué buena pregunta, me gusta. Cada persona tiene su tiempo. De lo que podemos hablar, porque muchos profesionales han tratado de estudiarlo y se ha estudiado esto, son qué etapas lleva un duelo. Pero no tenemos un tiempo estimado que dure cada uno, ni que sea más tiempo es más sano, ni que sea menos tiempo es más sano, como que depende mucho de la persona. También depende del duelo, va a depender de lo que perdí justamente, y va a depender de la persona. Ahora, cuando la tristeza, lo que sí hay que prestar atención es que cuando la tristeza es tan grande que yo no puedo continuar viviendo, no puedo continuar con mi cotidianidad, por así decirlo, ahí es donde yo tengo que prestar atención y decir, bueno, si esto me está costando tanto, costando la vida en algún sentido, y ahí tengo que quizás pedir ayuda. Es donde, de hecho, para muchos duelos de personas que uno pierde por fallecimiento, y se recomienda que por ahí se hable con un profesional, porque se entiende que los vínculos eran demasiado significativos, que eran demasiado cercanos, y que por ahí uno necesita la ayuda para poder aprender a resignificar ahora la vida sin esa persona, ¿no? Y que quizás uno no tiene ahora, en este momento de duelo, las herramientas para poder resignificarla. Entonces, no viene mal que uno diga, bueno, por este tiempo yo voy a pedir ayuda, preguntar, ver qué puedo hacer, qué me puede convenir, ¿no? Pero cada persona es diferente, entonces cada duelo es diferente y dura lo que tiene que durar. Alguien que está en duelo hace, no sé, 3 años, por decirte, no quiere decir que sea menos sano que alguien que lo hizo en 3 meses. Claro. Y que en 3 meses pudo continuar adelante, seguir adelante. Y bueno,
continuar con su vida, ¿no? Sí, yo lo que escuchaba era que cuando uno pierde, sobre todo las por ahí pérdidas de personas muy cercanas, padres, ponele, o hijos también, es como, es una tristeza que te va a acompañar toda la vida, digamos, y sí. No es algo que un día te vas a levantar y ya no lo vas a sentir más, sino que, bueno, la cuestión está en eso, digamos, cómo convivís con ese dolor. Claro. Sí, ¿cómo aprendes? En psicología social se le llama la adaptación activa a la realidad. Bueno, ¿cómo puedo continuar viviendo activamente, siendo partícipe de la vida y de lo social y de lo que en lo que estoy involucrada, mi familia y todo, sin esa persona que perdí? Lógicamente, yo considero que sí, que uno no deja de extrañar o no te deja de doler decir, pero pasa a ser un dolor más relacionado a la melancolía, ¿no? Vieron que por ahí puede pasar que uno está, no sé, en un momento, qué sé yo, supongamos, es muy común, o lo más común, ¿no? El fallecimiento de los abuelos, por ejemplo, ¿no? Y estás con tu hijo celebrando el cumpleaños y decís, pucha, me gustaría que estuviera mi viejo acá, que estuviera mi abuelo acá, por decir, ¿no? Y se genera como esa melancolía. Uno no deja de estar feliz por lo que está sucediendo alrededor, pero sí siente como esa sensación de, bueno, algo falta, ¿no? Algo falta y me tengo que, de alguna manera, adaptar a que ese algo falta, ¿no? Pero sí hay que prestar mucha atención a cuando la tristeza es disfuncional, digamos, cuando se mete, o sea, llega a tal punto, es tan grande que uno no la puede manejar y no puede disfrutar de lo que está viviendo solamente por estar pensando en eso que perdió. Pienso por ahí en lo terapéutico que resulta para las personas que pierden a alguien de manera abrupta, generalmente, o situaciones de violencia, eso que suelen agruparse o generar lugares de contención o o para prevenir determinadas situaciones. Y vos ves que como que se aferran a eso, ¿no? Como una parte también para procesar su dolor y como una forma de que les permite seguir adelante, digamos que le da un nuevo sentido tal vez a su vida. Exacto. Eso es la adaptación activa a la realidad. Es buscar yo las maneras o encontrar las maneras o que alguien me dé las herramientas, ya sea por medio de estos grupos o por medio de algún profesional, para encontrarle ese nuevo sentido, ¿no? Justamente esa resignificación de la vida. Y ahora la vida sin eso que perdí. Así que sí, está muy relacionado y es súper importante. De hecho, la primera etapa de los duelos, según algunos especialistas, ¿no? en todo esto, tiene que ver justamente con el shock y el abatimiento, con esta sensación de no entiendo cómo pudo pasar, ¿no? Cómo si ayer estaba todo bien y de repente no, y tiene que ver con estos fallecimientos de personas así que son muy abruptos, ¿no? Accidentes, una enfermedad de la que no me enteré a tiempo y en muy poco tiempo se fue, y así cuestiones, o el suicidio, que estamos hablando justamente hoy, el día de la fecha, para los familiares que no se dieron cuenta, que no lo notaron, que no vieron ningún tipo de señal y de repente esta persona toma esta decisión y es como un shock y un abatimiento, o sea, es muy fuerte de reconocer y uno empieza como o sea, por ahí lo que predomina ahí es un poco la culpa, ¿no? ¿Cómo no me di cuenta? ¿Qué pasó? ¿Por qué no estaba? ¿Por qué no lo acompañé? ¿Por qué no fui? ¿Por qué no lo llevé? ¿No? Como que muchas veces está eso. Y es la primera parte del duelo. Es una de las primeras etapas del duelo, sobre todo en estas pérdidas que tienen que ver con cosas así impredecibles, cosas que uno por ahí no se pudo dar cuenta o no pudo estar ahí para, entre comillas, controlarlo, ¿no? Hay diferencias, porque es algo que me pasa personalmente en realidad, con esas cosas que vos sabés que van a suceder, por ejemplo la pérdida de los abuelos o alguna mascota que ya vos ves que tiene 15 años y que está ahí como en las últimas,
digamos, esos duelos se atraviesan más fácil, se quiere, o con otra, como más rápido, no sé. Hay como otra, me parece que se viven muy diferente a algo cuando sucede abruptamente. Y para mí sí, pero va a depender mucho también de las herramientas emocionales que tenga la persona. Porque supongamos que vos decís, por ejemplo, el perro, es verdad, es un duelo que no mencioné, pero del de las mascotas es muy tremendo. Supongamos que vos ves, bueno, tiene 15 años, está enfermito, ¿no? O está viejito y ya lo ves todo, pero si no te vas mentalizando, si no tenés las herramientas para empezar a pensar que en poco tiempo puede fallecer, o quizás en más tiempo, pero digo, empezar a hacerlo, por ahí puede ser una pérdida abrupta. ¿Pero por qué? Porque no te diste cuenta o porque no tuviste las herramientas para poder procesarlo de otra manera. Si lo procesaste de otra manera, es decir, te vas dando cuenta, lo vas pensando, lo mismo que alguien que por ahí tiene una enfermedad, ¿no? O un familiar con enfermedad, y quieras o no, todo el procedimiento, los procesos, las operaciones, qué sé yo, y te dan como esa sensación, incluso los médicos muchas veces te dicen, bueno, un porcentaje que sí, un porcentaje que no. Claro. Entonces uno, quiera o no, se va adaptando desde antes. Claro, es como si el duelo ya empezó antes de perder el objeto, digamos. Te vas como despidiendo ya. Sí, te vas despidiendo, te vas empezando a pensar, bueno, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y en ese ¿qué pasaría si? Yo voy resignificando mi realidad. Es como las relaciones que se terminan antes de separarse, ¿viste? Antes de comunicar que te vas a separar, ya te separás. O sea, ya duelaste en la relación. Claro. Sí, bueno, eso pasa mucho. Le pasa mucho a las mujeres también, más que a los hombres, comprobado científicamente. Pero sí, creo que cuando te cortaron, en realidad ya te habían cortado hace como un año. Sí. Claro. Así que sí, uno creo que lo vive diferente, pero sí tiene que ver las herramientas emocionales que uno va a... Por ejemplo, otra de las etapas del duelo después del shock y del abatimiento es la negación. Entonces, la negación, por ejemplo, para mí es normal, es natural, es necesaria. Es cuando yo digo, no puede ser, esto no puede haber pasado, y también hay un poco de culpa ahí, o no quiero hablar del tema, o si hablo del tema lo tengo que tratar como si fuera un chiste porque todavía no asimilo lo que pasó, ¿no? O no siento, o no darle lugar a esa tristeza, supongo, también, ¿no? También. Estoy bien, voy, sí. Dale, vamos. Sí. Es como... y ahí también tiene que ver un poco qué herramientas emocionales voy a tener para poder sobrellevarla, para poder... Es como una automentira. Y sí, pero son... A ver, ¿es necesaria en qué sentido? Son mecanismos de defensa de nuestro cerebro. Si yo no tengo herramientas adecuadas emocionales para... o acompañamiento, personas a mi lado que me ayuden... Y de alguna manera el cerebro me tiene que proteger a mí, y una de las que encuentra es esa. Si no, es algo que dolería mucho, ¿no? Exacto. Y te dejaría quieto. Totalmente. O sea que todas estas etapas son como movimientos, digamos, ¿no? Sí. Va procesando todo. Sí. Y de hecho, por ejemplo, a mí me gusta pensar, cuando estudié un poco sobre las emociones, la tristeza como la etapa de pausa. O sea, como que todas las otras se mueven de un lado a otro, como vos decís, que me vino bárbaro el ejemplo, pero la tristeza es ese tiempo de pausa, en donde porque la tristeza lo que hace es quitarte todas las energías. No sé si se han dado cuenta que uno cuando está triste quiere dormir, no quiere hacer nada, no quiere comer, quiere estar tranquilo, tratar de no pensar en nada, porque si pienso mucho lloro, ¿no? Llorar, que es digamos, el mecanismo por elección para la tristeza, por así decirlo, ¿no? Lo más común que sucede cuando uno está triste, también te agota un montón. Te agota un montón llorar. Entonces, la tristeza es ese tiempo de pausa, donde no me queda otra que sí o sí pausar la vida y, pensar qué voy a hacer.
¿no? Ahí es donde yo callo todo lo que está pasando alrededor, callo incluso, por ejemplo, mi enojo, mi negación, todo, y me preparo para decir, bueno, realmente esto lo perdí, no lo tengo más, ¿cómo sigo? ¿No? ¿Cómo sigo, no? ¿Y después? Tenemos, bueno, una que me faltó antes de la tristeza. Ay, yo les iba a pasar un dibujito, pero no me olvidé. Bueno. Porque es así, ay, no me tengo que alejar del micrófono. Es como una no es una curva, sino más bien, por eso digo que el tiempo de tristeza es más pausado y recto, pero nosotros venimos desde la negación, desde el shock y el abatimiento, ¿sí? Sobre todo en pérdidas. Si son pérdidas que ya yo las empecé a meditar porque la persona está enferma o la mascota, como dijimos, esos ejemplos, por ahí arrancamos no desde el shock y del abatimiento, sino desde el enojo. Por ahí pues tenemos shock, abatimiento, negación. La negación va a existir cuando yo no me adapté a esto, cuando no lo pensé, cuando fue justamente así, medio impredecible. Entonces puede venir el enojo, puede venir el miedo, ¿sí? También esta tristeza desmedida o lo que llamamos depresión puede pasar. En donde, bueno, yo me vuelvo en algún punto disfuncional a mi vida porque estoy demasiado triste y quieras o no, ese proceso, esa etapa es media necesaria, ¿sí? Por eso lo importante de esto no es decir, bueno, no te tires a la cama y no llores tanto o no dejes de... No, es necesario tener ese tiempo de llorar, de quedarse en casa, de no querer hacer nada, de no ir al trabajo... para uno poder. Lo que no puede pasar es que uno se quede solo en eso, ¿sí? Yo creo que acá, como decíamos, los grupos de contención o las personas de acompañamiento son fundamentales porque son las que van a ir viendo y chequeando a la persona a ver hasta qué punto esa tristeza es funcional, es decir, la está ayudando a adaptarse a esta nueva realidad, y cuando se vuelve disfuncional, ¿no? Cuando se vuelve por ahí difícil de sobrellevar. O peligrosa. O peligrosa, exactamente. Y después viene la tristeza, que es justamente donde este tiempo, que ya lo venimos atravesando de antes. Digo, la tristeza es lo primero que uno siente, pero es como si fuera como la cebolla, ¿no? Uno le va poniendo capas, entonces es mucho más fácil mostrar enojo que mostrar tristeza, porque la tristeza nos vuelve vulnerable, nos dice, bueno, esto realmente a mí me afecta, me duele, yo acá estoy destruido, o sea, vos me ves tal cual yo soy. Entonces nosotros le vamos poniendo como capas, y cuando arranca esa tristeza que es funcional, que es necesaria, en donde yo empiezo a pensar, bueno, no tengo más este ser querido, no tengo más esta mascota, no tengo más este objeto o esta relación, pero quiero salir adelante, quiero seguir, quiero continuar con esta vida y poder vivirla, ¿no? Y después de la tristeza, ahí cuando yo empiezo a replantearme todas estas preguntas o estas ideas, estos pensamientos, empieza a venir la aceptación, el perdón de lo que sucedió. Esto es súper importante porque a veces nos culpamos a nosotros mismos por lo que sucedió, culpamos a otros. Y quizás haya un responsable, por así decirlo, a mí no me gusta la palabra culpable, pero sí, quizás haya un responsable por lo que pasó, qué sé yo, fue un accidente y hay un responsable. Pero perdonar esa situación, es decir, soltar esa culpa, ese rencor, ese remordimiento, es súper saludable para continuar. Y después ya viene justamente la búsqueda de la seguridad, la paz y esta adaptación activa en la realidad, en donde yo digo, bueno, comienzo a vivir sin eso que perdí. Por eso mismo el duelo en sí mismo atraviesa todas estas etapas, que son muchísimas, y puede ser para cada persona súper diferente. Digo, le puede llevar 1 año como le puede llevar 2, y se va a ir manifestando de diferentes formas. Qué sé yo, me acuerdo cuando era chica que yo escuchaba por ahí a mi abuela decir, esa persona, ¿no? Entre los viejitos, esa persona perdió a su marido, ¿no? Y ya fue al
a reunirse con todos los demás y ya fueron a las fiestas de los jubilados y qué sé yo, ¿cómo puede ser, no? ¿Viste? Uh-huh. Ella preguntándoselo, porque ella perdió a su marido, a nuestro abuelo, perdimos, y a ella le costó mucho salir adelante. Entonces ver a otras personas que lo hacía más rápido. Claro, ella sentía que lo hacía más rápido. Y me acuerdo de que nosotros decirle, no sabemos por lo que está pasando. No sabemos si no es un mecanismo que ella está utilizando justamente para eso, para forzarse a sí misma a continuar adelante. Pero la tristeza puede estar igual, digo. Entonces hay como muchos también prejuicios alrededor del duelo, cómo se debe hacer, cómo lo tengo que hacer. Y la realidad que yo para esto, más que consejos o cosas, yo diría que lo primordial es estar rodeado de gente que te acompañe, te ame y te apoye en esa etapa de pérdida. Y lo segundo es que si vos notás que no podés con esto, bueno, que visites un profesional, ¿no? Uh-huh. Creo que esas son dos cosas fundamentales, digamos, para atravesar un duelo. Después, cómo vos lo hagas y si te sirve más continuar trabajando, continuarás trabajando. Digo, y esto lo va a ir viendo el profesional y tu familia, tus allegados en cuanto a vos, cómo te estás sintiendo. Si estás yendo a trabajar para evadir justamente la tristeza, porque estar triste tampoco nos gusta, es medio displacentero, entonces no lo queremos atravesar. Y bueno, y ahí el profesional te va a decir, en algún momento la tristeza esa va a llegar, va a irrumpir y te vas a tener que... Sí, y tal vez de una forma que nada que ver. Vas a explotar en una situación o una cosa y totalmente vas a estar llorando por toda tu vida. Sí, ¿viste? Cuando siempre lloro y no puede ser que estés llorando por una pavada y capaz que no estás llorando por la pavada, estás llorando por un montón de otras cosas. En realidad sí, realmente. Hay como una situación de liberación al final, ¿no? Sí. Como volvemos al mismo ejemplo que decíamos hoy con Cande, pasa a ser una especie de melancolía, ¿no? Pero yo ya estoy tranquilo, ya sea porque tengo seguridad, ya sea porque me siento bien, sea porque también pasa por ahí mucho con los padres, los hijos, por ejemplo, de que me pidió que siga siendo fuerte, que siga siendo feliz, o tengo personas a mi cuidado como hijos, otras personas a las cuales continuar amando, continuar viviendo, ¿no? Y yo mismo también. Claro. Que es súper importante, que por ahí se pasa por alto porque uno dice, bueno, sigo por tal, sigo por mis hijos, sigo por esto. Y en realidad sigo acá porque estoy vivo, ¿no? Sigo por mí mismo y si bien soy realista con que la situación es dolorosa, es difícil de atravesar, yo me amo a mí mismo y quiero continuar viviendo feliz, ¿no? Uh-huh. O por lo menos disfrutando de las pequeñas cosas que tengo por vivir y por agradecer. Uh-huh. Así que sí, al final como que hay una especie de alivio. Y cuando uno piensa en esa persona o en esa situación que se perdió, ese objeto de amor, de afecto, lo piensa más así como, me gustaría que estuviera, pero no dejo de ser funcional a lo que está pasando, no dejo de disfrutar lo que está pasando porque esa persona o esa situación o esa relación o ese trabajo no está. Claro, es como comprender que efectivamente no está, pero bueno, nada. Sí. Uno no por eso puede negar, hubiera sido lindo que esté. Traigo dos frases, mira, una de un tema de Los Redondos, que se llama Gualicho, que dice, las despedidas son esos dolores dulces. Y el otro es el título de una canción, en realidad es una palabra que es portuguesa. Y me encanta el portugués. Saudade, no sé cómo. Saudade. Uh-huh. Que dice, es un vocablo de difícil definición incorporado al español del portugués, que expresa un sentimiento afectivo primario, próximo a la melancolía, estimulado por la distancia temporal o espacial a algo amado y que implica el deseo de resolver esa distancia. Hay una canción que se llama Saudade y es como que lo explica como una tristeza alegre. Sí, es que la melancolía es justamente la combinación de estas dos.
vamos a decir que, por ejemplo, que como los colores, primario, secundario, qué sé yo, bueno, las emociones más básicas o comunes a las que nosotros le dimos nombre son la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo y el asco, poner, ¿no? Después la fusión de cada una de ellas, es decir, que se liberen cierta cantidad de otros neurotransmisores en nuestro cerebro, van a involucrar, más el pensamiento, van a involucrar otras emociones a las que nosotros le dimos nombre también, ¿no? Entonces, la melancolía es justamente eso, es la mezcla por ahí de la alegría y de la tristeza. A mí me encantaría que esto fuera de otra manera, pero no lo es, y aún así lo disfruto igual, claro, ¿no? Aún así puedo continuar viviéndolo, disfrutándolo y ser feliz en el medio, ¿no? Así que sí, están buenas y creo que son muy precisas para la etapa final del duelo, ya sea estas definiciones como la melancolía en sí misma, ¿no? Porque sin lugar a dudas, por ejemplo, pasa mucho con las personas que están perdiendo a un ser querido con una enfermedad que es sumamente dolorosa, que uno lo ve sufrir, ¿no? Las pérdidas con shock y abatimiento que uno no son impredecibles, son muy dolorosas para uno atravesarlas, pero cuando uno ve sufrir al ser querido, que uno cuando fallece siente dolor porque esa persona no va a estar, pero a su vez siente alivio, porque claro, uno vio sufrir, digo, bueno, esto lo abro en experiencia propia, ¿no? Uno dice, y la verdad que yo sé que ahora está durmiendo, que está mucho mejor que lo que estaba padeciendo acá, ¿no? Y que no había forma de curarlo, ¿no? No había forma de volver el tiempo atrás para que no sucediera eso. Entonces, sí, lo inevitable, digamos. Exacto. Entonces uno dice, sí, me encantaría poder disfrutar esto con esta persona, pero la realidad es que lo último que yo recuerdo de esta persona es verlo sufrir acá. Entonces, creo que cuando es así, por ejemplo, uno termina sintiendo alivio de que esa persona hoy está en paz. O está tranquilo o no sufre más, por lo menos uno no lo ve sufrir, ¿no? ¿Cómo debe ser además tomar ese tipo de decisiones con respecto a la eutanasia o esas cosas donde uno participa también de esa? Ahí es muy difícil, debe ser muy difícil, y yo creo que acá la familia necesita mucho acompañamiento, hacer todas las preguntas necesarias, personas súper empáticas a su lado, profesionales en este sentido, de responder todo lo que las personas puedan responder, y ahí, bueno, tomar la decisión, ¿no? Que creo que acá en Argentina todavía no está. No, es un gran tema todavía pendiente. Pero bueno, en otros lados sí se ve. Así que para mí por eso digo, lo primordial para las etapas de duelo son las personas de contención en donde yo me voy a apoyar, y profesionales. Pensaba, ¿no? Porque también digo, esto de prolongar a veces la vida en situaciones que ya no tiene mucho sentido, también genera, ¿no?, un duelo eterno casi. Sí. Termina siendo poco sano para todo el mundo, digamos. Sí. Y bueno, nada, me quedé ahí, me quedé pensando. Sí, porque uno, todo depende la situación, ¿no? No es lo mismo alguien que está padeciendo un cáncer, por más doloroso que sea, pero que está en tratamiento porque hay una posibilidad de operación, de lo que fuere, de volver, de sacar el cáncer, a alguien que está en estado vegetativo. O sea, por eso digo que en esto es necesario el acompañamiento profesional, porque de acuerdo a todo eso, bueno, la familia se va a tener que sacar sus dudas. Bueno, ¿hay posibilidad de que alguien que está en estado vegetativo hace 15 años vuelva a la vida, digamos, consciente, o va a estar postrada ahí en la cama hasta que, pasan con personas que son muy jóvenes
que tienen toda una vida por delante, por decirlo, ¿no? En este sentido de que son muy jóvenes y que están en estado vegetativo y bueno, y no se van a morir ya, a menos que dejen de funcionar, digamos, Claro. su cuerpo, pero su cerebro no. Sí, porque no si va a no te volver. queda como la culpa de, ay, yo decidí apagar el botón, lo maté Exacto. yo. Y no, Bueno, ya por está. eso digo que es súper importante acá que la familia acuda a justamente profesionales y que vaya trabajando todo eso, porque si bien nosotros decimos y no es tu culpa, digamos, o no lo mataste, y dentro de la persona es la responsable de haber terminado con el latido de ese corazón, digamos. Ujú. Entonces, tampoco es que hay que quitarle carga a eso, porque en lo emocional, en el pensamiento, es súper significativo. Por eso digo, son situaciones y situaciones, y acá esto tiene que estar todo guiado por profesionales súper empáticos que puedan acompañar en todo a la familia que va, o las personas que van A a mí estar me próximas. pasó tener que decidir la eutanasia de mi mascota. Y cuando yo la fui a ver, ¿viste? Me di cuenta de que no estaba ahí. O sea, estaba respirando, pero yo digo, no está más. Era la sensación de que estaba como en un plano intermedio, no sé. Pero es como que lo miraba y decía, no, pero claro, no, ya estaba. Era el cuerpo que andaba, después respiraba, pero ya... Claro. Y era una agonía, básicamente. Así que llega un momento que vos decís, bueno, sí, digamos, terminemos con esto acá. Sí. Pero bueno, pienso en esto, ¿no? De reconocer que la persona que vos amás no, ya no está en ese cuerpo, digamos, o no va a ser la misma, o no... Que no, Sí, no podés sí. como traer todos tus recuerdos, digamos, Sí. Bueno, y se requieren de muchas herramientas de inteligencia emocional en este sentido. Ujú. Se requiere también de mucho procesamiento, de reevaluar también tus convicciones internas, tus valores, tu sistema de valores, con respecto a la vida, con respecto a la muerte, o sea, son muchas cosas. Por eso Sí, se digo, situaciones, atraviesan procesos que involucran muchas Sí. cuestiones, las cuales no se pueden evadir, digamos, en todo esto. Porque si no, quizás vos decís, bueno, terminaste con el sufrimiento de la persona que estaba ahí postrada en una Ujú. cama, pero empezó el sufrimiento de otra que sigue en vida. Claro. Digo, por una culpa que no estaba lista, Claro. o por una No, a responsabilidad que no veces estaba lista para pienso en asumir. creencias muy rígidas respecto a la vida y la muerte, ¿no? Tomar una decisión así es, sí, se carga de culpa. Por y- supuesto. O no, de resistencia, digamos. Mm. Viste que... Sí, sí. eh, Resistencia y dolor también. O sea, digo, acá el pensamiento y lo emocional está muy involucrado. Y no lo podemos disociar. Y esto es una gran falencia que tenemos, ¿no? De querer disociar, ¿no? De querer tratar de racionalizar todo, cuando en realidad vos sos un ser emocional y que algo estás sintiendo, ¿no? Tampoco ser tan emocional al punto de no ser racional, sino encontrar Ujú. ese equilibrio en donde, bueno, yo puedo fusionar justamente mis valores, que a veces los tengo que doblar, a veces los tengo que mantener por ahí firmes en lo que yo creo, y también prestar mucha atención a mis emociones, porque mis emociones me van a estar diciendo, bueno, cómo yo estoy preparado o listo para afrontar esta situación, ¿no? Pensó también en la importancia de hablar, ¿no? De poner en palabras ese duelo, de tener gente que te escuche. Sí, fundamental. Porque pienso en esto de, bueno, seguimos, vamos a trabajar, vamos a esto, qué sé yo. No volviste a hablar más del tema, ¿no? Y bueno, creo que hay una etapa en la que uno va y vuelve todo el tiempo. Es como cuando te separas de tu ex y no paras de hablar de tu ex. O sea, es como que todavía no terminaste de hacer el desapego. cortar. Claro. Es como Sí. un proceso hasta que vas. Sí. Y bueno, Con respecto a la escucha, por ejemplo, hay dos cuestiones. Está la persona que es la que está sufriendo el duelo, que tiene que estar dispuesto a hablar, ¿no? Y lo va a hacer con personas de mucha confianza. Pero también está las personas alrededor, que muchas veces queremos ser de ayuda, queremos ser de contención,
pero por falta de información somos como que somos medio, no somos tan eficaces en esa contención. ¿Por qué lo digo? Qué sé yo, tenemos personas, por ejemplo, que van y están, pero no van a hacer una pregunta. Ponele, ¿cómo estás? ¿No? Y ¿cómo estás? Qué sé yo, es muy ambiguo. ¿Cómo estás? Estoy mal, boludo. Claro. O quizás no, quizás no. Claro. Pero, ¿cómo estás? No, hay personas que, por ejemplo, están en negación y qué pregunta precisa le haces como para que hable y salga de esa negación. Así sea por un segundo, por un minuto, que vos lo puedas escuchar y contener y escuchar realmente qué es lo que está pasando por su cabeza, no lo que quiere él o ella mostrar que está pasando por su cabeza, ¿no? Entonces, el cómo estás es muy ambiguo. Ahora, si yo pregunto cómo te sentís respecto a lo que pasó, y ahí estoy siendo mucho más específico, tengo que ver también cómo está la persona. Si está llorando a mares, digo, no creo que no es necesario que le preguntes cómo estás o qué te sentís respecto a esto. Digo, por eso digo que las personas que estamos alrededor vamos a ser eficaces en la medida que tengamos también nosotros herramientas emocionales para poder acompañar a ese otro, ¿no? Desde la empatía, el respeto. Pensaba en esta situación de como lo que estás diciendo, como saber acompañar, porque capaz que en el momento en el que otro está, no sé, en la negación o recontra triste, y vos vas y le decís, no, dale, vamos de joda, olvidate un rato, no sé qué, y loco, déjame tranquilo. Claro, bueno, y ahí Claro. pasa mucho, ponele también que otra de las cosas que tenemos que reevaluar, esto pasa mucho en las parejas, ahora que justo decís ese ejemplo, no, bueno, no estés triste, ya estás, lo Sí, dejaste. hay otros peces en el mar. Claro, el Pasa susodicho ya está, fue Sí. el innombrable, bueno, un montón de esas cuestiones. Tiene que ver muchas veces con que nosotros queremos evadir constantemente el tiempo de tristeza. Y ese tiempo de tristeza, por más que la relación fue súper tóxica, por más que la relación fue súper mala y que vos realmente fue una decisión sabia terminar con esta persona, vas a estar triste porque vos generaste un vínculo con esa persona. Por más que sea el peor hombre o mujer del mundo, ¿me explico? Entonces, tampoco hay culpa o no tiene que haber culpa por uno sentirse triste de haber terminado con esta relación por más que era mala. Por ejemplo, un ejemplo que vos hoy mencionaste de, bueno, perdí algo que era negativo para mi vida, ¿no? Bueno, a veces relaciones tóxicas que no están buenas, pero yo generé un apego con esta persona, ¿no? Claro, hay un vacío. Hay un vacío, hay un momento de resignificar. Entonces, ¿qué hacemos algunos amigos? Yo hace rato que no hago esto, pero tengo que confesar que sí lo he hecho, esto que dice Manu, de decir, no pensemos en eso, ¿no? Salgamos, vamos a divertirnos, que no nos importe nada y chau. Claro. Y mañana otro día. Le estás imponiendo la negación. No solamente eso, sino que dentro mío también se demuestra esto de que yo no sé ayudar a personas que están tristes. Claro. Yo no sé ser funcional a personas que tienen que llorar, que tienen que estar tristes, que tienen que repreguntarse. Y ahí Es re difícil eso. es muy difícil. Y si te Porque proponen yo- ponerte en pedo para olvidarte, No, pero ¿sabes lo que me da la sensación que pasa cuando vos tenés a alguien que crees que está triste? Conectás con tu tristeza. Para mí pasa un poco eso. Y uno no quiere estar triste. Entonces es como muy difícil Claro. ahí. Lo tratás de sacar y no sabes muy bien cómo. Es muy Pero- difícil. Bueno, ya les digo, a mí hace rato que no me pasa, pero bueno, creo que es por todo el tiempo de haber estudiado y haber entendido también la importancia que tiene la tristeza. Pero sí me acuerdo, mi hermana me decía, cuando yo lloraba, yo soy súper sensible, entonces lloro muy fácil. Y ella me decía, ay, bueno, pero no llores tanto porque yo no sé qué hacer. O sea, ¿qué hago? ¿Te abrazo o no te abrazo? Claro, sí. ¿Te digo algo, no te digo algo? Bueno, y un consejo muy bueno para esto, para personas que están llorando mucho y que vos no sabes qué hacer. Viste que es un momento incómodo también. ¿Pero por qué? Justamente por lo que dice Cande. Uno dice, bueno, si yo ni yo sé qué hacer con mi tristeza, ¿cómo voy a ayudar a él que está con su tristeza, él o ella, ¿no? Y una pregunta muy buena es, bueno, ¿cómo te ayudo, no? ¿Cómo te ayudo? ¿Querés que me quede acá en silencio y te escuche llorar? Me quedo acá en silencio y te escucho llorar. ¿Querés que llore con vos? Lloro con vos. ¿Querés que te dé un consejo? Esto es súper importante también para las parejas, ¿no?
porque tenemos, esto digo por cuestiones de cerebro y de diferencias que tenemos entre los varones y las mujeres, que nosotros las mujeres nos gusta llorar o nos hace bien, es un mecanismo que nuestro cerebro utiliza, el de llorar las situaciones, y por ahí viene la pareja del hombre y te dice, no, pero acá está la solución, ¿no? Y bueno, ya sé, paremos un poco, ¿no? Ya sé que esa es la solución, pero yo necesito descargar. Déjame llorar. Claro. Entonces uno, lo importante es eso, bueno, preguntarle a la persona, ¿qué necesita? ¿Necesitas la solución? Bueno, esta puede ser una solución, esta puede ser una solución. Si la persona te dice, no, necesito, no sé qué necesito, bueno, me quedo a tu lado, y cuando vos sepas qué necesitas o quieras decirme algo, acá estoy. Pero eso es súper importante, preguntar. Creo que es fundamental, porque no es dar por dar consejos, no es abrazar por abrazar, no es llorar por llorar, digamos, o no es sacarlo a bailar por sacarlo a bailar. Digo, en ese sentido, ahí es cuando nosotros pasamos de ser eficaces a ineficaces en el duelo del otro, en el proceso del otro y la tristeza del otro. Uh-huh. Entonces creo que es súper importante en ese sentido, bueno, formarnos, no dejar de capacitarnos en ver, bueno, cómo ayudo a alguien que está atravesando un duelo. Y por ejemplo, en internet ustedes se van a encontrar con un montón de, ya sea artículos, investigaciones, un montón de cosas que te dicen, bueno, cómo ayudar a alguien que está pasando, cómo ser de contención y ayudar a alguien que está pasando por un duelo, por la pérdida de una mascota, por la pérdida de un ser querido, por una pérdida impredecible. Entonces, porque hay un montón de herramientas y las situaciones son tan diversas y diferentes una de otra, que también las herramientas que tenemos que usar tienen que ser diferentes muchas veces. Entonces, no dejar de informarnos, de preguntar, y todo el tiempo trabajar esto, o estar fomentando nuestra empatía y respeto hacia la tristeza, ¿no? Y ahí es donde nos va a entrar esta pregunta, bueno, ¿cómo atravieso yo también mi tristeza? ¿Soy funcional con mi tristeza? ¿La experimento, no la experimento? ¿La evado, no la evado, no? Y ahí es donde también yo me voy a replantear, bueno, si quiero ayudar a alguien que está pasando por esta situación difícil, también tengo que yo poder ayudarme a mí mismo, o sea, crear esas herramientas para ayudarme a mí y también a la persona que amo que está sufriendo. No sé. Bueno, ahí va. Hemos dicho todo. Me siento triste. Está bien. Está bien. Me agarró un bajón. Bueno, vamos a bailar. No me he entendido nada. No, a mí me sirve un poco, ¿eh? A mí sudar es vos otra me forma decís, de vamos llorar. a bailar y allá voy, con duelo y todo incluido. Después vuelvo a llorar. Claro. Vuelvo rota, así como. Bueno, entonces estuvimos hablando con Jazmín Yeger, nuestra técnica operadora en psicología social. Hoy nos tocó el tema de los duelos. Los duelos. Si se engancharon recién y quieren saber de qué estuvimos hablando, a las 5 de la tarde sale la repe, y si no, en YouTube queda todo grabadito ahí para que lo escuchen, le pongan pausa, vayan para atrás a ver qué dijo, a ver qué nos dijo. Y bueno, siempre estar en contacto con profesionales, ¿no? Sí, ni hablar. Sí, muy recomendado.